buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Dietistas, en el que hablaremos de alimentación y nutrición. Somos Alberto, Marta y Alejandra y Rebeca. Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, los mitos en la alimentación vegetariana. Y para ello vamos a comenzar con una pequeña introducción y luego vamos a repasar los principales nutrientes objeto de polémica. Así que vamos a empezar por definir qué es la alimentación vegetariana. Alberto, ¿qué es la alimentación vegetariana? Vale, pues una dieta vegetariana es aquella que se caracteriza por excluir alimentos de origen animal, sobre todo normalmente suele ser carnes o pescados, aunque luego puede haber diferentes variaciones. Y esta dieta vegetariana se caracteriza por un alto consumo de alimentos de origen vegetal. Según la definición de la Unión Internacional Vegetariana, el vegetarianismo sería una dieta compuesta por alimentos de origen vegetal con o sin lácteos, huevos o miel. Bueno, pues como ha definido Alberto, que las dietas vegetarianas son aquellas que sobre todo que incluyen algunos alimentos de origen vegetal y luego, bueno, pues están catalogadas dependiendo de qué alimentos excluyen. Entonces tendríamos pues ovo-lacto-vegetariana, que excluyen carnes y pescados, pero incluyen lácteos como quesos, yogures, leche y huevos. Luego tendríamos las lacto-vegetarianas, que incluyen los lácteos y dejan fuera pues carnes, pescados y huevos. Las ovo-vegetarianas, que incluyen los huevos, pero dejan fuera pues carnes, pescados y lácteos. Y luego tendríamos con la miel una zona oscura que nunca se sabe un poco dónde queda, ¿no? Quién la consume y quién no. Y por último tendríamos la que se considera vegana, que normalmente se le llama dieta vegana, que sería la vegetariana estricta. Pero sobre todo importante que al final la dieta vegana en sí no existiría, porque el veganismo es un estilo de vida, es una posición ética y política en el que abarca sobre todo el intento de no explotación animal, y dentro de esa no explotación animal pues incluimos alimentación, que sería la alimentación vegetariana estricta. Y la crudivegana también entraría, ¿no? Ah, sí, a mí siempre se me olvida la crudivegana, que yo no la domino para nada, pero es la que no admite cocciones de más de... ¿Cuántos grados son? 45 grados. 45, sí. ¿Y la flexitariana? Bueno, la flexitariana eso es algo que se han inventado los periodistas a día de hoy, básicamente. Sí. Como el pesquetariano y el polletariano y cosas así. Polletariano, qué mal suena eso. Sí, fatal. Yo creo que eso son personas que consumen menos alimentos de origen animal que la media, porque, a ver, la media española consume un montonazo. Entonces, a la mínima que te rebajas un poco ese consumo, pues ya puedes ponerte flexitariano. Se supone que el flexitariano es el que está empezando a reducir la carne y el pescado, pero eso es una dieta mediterránea, ¿vale? Sí. Es que no, es eso, que no se sabe con la frecuencia, ¿no? Es como, bueno, como poca carne, pero ¿qué frecuencia es poca para ti? Porque a lo mejor poca es, yo qué sé, una vez a la semana, y para mí puede ser una vez al mes. Para otro puede ser que poca en cuanto a pollo y pescado, pero a lo mejor come embutido cada día. La zona oscura. Bueno, y que los crudiveganos pues básicamente no cocinan casi nada, casi todo se lo comen crudo y se alimentan a base de verduras, frutos secos, y las legumbres lo que hacen es que o las germinan o eso, las cuecen a muy fuego lento y a 45 grados, porque al germinarlas como que te absorbes todos los nutrientes. Ya no sé qué pasaría con los antinutrientes. Fermentados también consumen, ¿no? ¿O no? Sí, fermentados también. Procesados caseros sí, porque postres hay un montón. Sí, las tartas crudiveganas están increíblemente buenas, a mí me encantan. ¿Que comen solo fruta? Son frugívoros, esos son otros. Frugívoros, eso. Sí, no, es que hay de todo, majo. No entraría dentro de un patrón muy saludable el alimentarse solo de fruta. No, hombre, fruta te faltarían muchísimas cosas, ¿no? Porque la fruta no tiene una cantidad de proteínas, ni de hidratos de carbono, ni de grasas. Bueno, aguacate y coco tienen grasa, pero vaya. Sí, pero te faltarían sobre todo proteínas. ¿De dónde sacan las proteínas en la fruta? Pues hilando con la dieta vegetariana, ¿qué pensáis? ¿Es cuestión de moda? ¿Es algo que lleva mucho tiempo? ¿Tiene historia? ¿Qué conocemos sobre la dieta vegetariana? Por ejemplo, Marta, ¿nos puedes explicar? Bueno, lo que sabemos es que actualmente sí que hay un auge de este tipo de alimentación y del estilo de vida vegano, obviamente, pero eso no significa que sea algo nuevo o sea algo que existe de las últimas décadas, porque lo podemos encontrar en la antigua India y lo podemos encontrar a lo largo de la historia, sobre todo, bueno,
a mí que me he estudiado un montón de filosofía, yo conozco un montón de filósofos que a lo largo de la historia se sabe y hay escritos que llevaban este tipo de alimentación, que tenemos el más conocido Pitágoras, ¿no? Que entra dentro de... Pitágoras tenía como un estilo de vida muy saludable todo él, dentro de la alimentación era la alimentación vegetariana. Y luego, bueno, a mí me encanta sobre todo Kant y Schopenhauer porque eran de la misma época y eran súper enemigos mortales entre ellos, pero los dos compartían ese tipo de alimentación y tienen escritos los dos de que algunos son muy heavy, pero que lo dejaban claro que, a ver, lo voy a decir muy bruscamente y no son sus palabras, pero de estilo de que la miseria, somos unos miserables por tratar mal a los animales, y esto estaba así y llevaban ese tipo de alimentación, y podríamos estar solo un podcast hablando de filósofos y de gente famosa vegetariana. El punto es que la dieta vegetariana o la alimentación vegetariana no es algo que sea una moda, sí que es cierto pues eso que ahora está habiendo un auge, pero ese auge no es porque sea una moda, es porque al final somos más conscientes, tenemos más acceso a la información y eso nos hace pues que seamos personas que sabemos, que nos informamos, que vemos de dónde viene nuestra comida y que no estamos de acuerdo con lo que tenemos delante del plato, con el proceso y con todo lo que ha pasado para que tú te lo puedas comer. Y por eso sí que es cierto que ahora hay un auge, pero de moda nada. Con leer un poquito en Es internet algo que ya te das viene cuenta. desde hace siglos y muchísima gente cuando le dices, bueno, es que en India fue donde empezó el vegetarianismo y todo esto con el tema del budismo y tal, y te dicen, claro, es que en la India comen vegetales porque es que no tienen dinero, que la vaca es sagrada, entonces, y las condiciones sanitarias allí de los animales son pésimas, entonces, claro, es lo único que les queda o sea, es que tienen excusa para todo. O sea, que es que no es que comamos plantas porque o no comamos animales porque sea una moda o joder, es que tiene una historia, tiene un peso, tiene una ética y tiene una moral que es básico. Que a día de hoy tiene todo el sentido del mundo y la lógica del mundo, siendo sobre todo viviendo en primer mundo como vivimos nosotros. O sea, lo que estamos haciendo con todos los animales en todos los sentidos, en alimentación y en todo, porque si nos ponemos con otras cosas es más de lo mismo, no tiene sentido. Y no, es que no, o sea, eso de matar humanamente, bienestar animal, esas cosas, o sea, es que se nos ha ido la olla. Se nos va la olla completamente, no tiene ningún sentido. Digo que al final que estamos mirando muy, muy atrás del término de vegetarianismo, pero si buscas también veganismo, verás que hace pues cerca de 80 años que está ya la palabra también que distingue entre vegetariano y vegano, que no es poco, vamos, 80 años podría ser mi abuela, que no es el caso, pero es verdad que ya es un tiempo en la historia bastante grande. Sí, y que al final yo considero que es algo que hacemos por ellos, porque ellos, por desgracia, no tienen voz, no se pueden defender y tiene que haber alguien que vele por ellos, ¿no? Y que no se abuse de... O sea, esto es como cuando la gente te dice, es que de toda la vida se ha hecho esto, de toda la vida se ha... Bueno, vamos a ver, es que tú te vas a salir ahora a cazar, ¿a que no? ¿A que no necesitas salir a cazar para comer? Te han engañado y te han dicho toda la vida que para comer y para estar completo tienes que comer carne. Ya se sabe que eso no es. O sea, vivimos en una época de información y de conocimientos que el que no quiera saber es porque no le da la gana. Y si sigues comiendo carne, obviamente es porque quieres y te da la gana, no es necesaria. No es ni muchísimo menos necesaria para vivir, ni para estar bien, ni para nada. Y encima, como dijimos en el podcast anterior, está más que demostrado que llevar una alimentación vegana o vegetariana previene muchísimas enfermedades. Jolín, bueno. es que me sienta muy mal porque cuando dicen es que de toda la vida se ha comido carne, claro, es que de toda la vida no había información, es que antes no había información, es que hemos pasado por un montón de épocas a lo largo de millones y millones de años que llevamos aquí en la Tierra, como para que me vengas a decir que se sigue haciendo exactamente lo mismo que cuando había que salir a matarse a la calle porque no había otra manera de sobrevivir, que era la ley del más fuerte, pues ahí puedo entenderlo. Pero es que vivimos en la era de la tecnología y en la era del conocimiento, la era del Internet, de la Internet. y se saben ya tantísimas cosas y hemos avanzado tanto, nuestro estilo de vida es tan diferente que seguir encajado en es que esto es lo que se hacía antiguamente me parece tan vacío y una excusa tan simplista, tan sin sentido, o sea, es que no me voy a complicar la existencia porque voy a seguir siendo una hormiguita más y voy a seguir haciendo lo que todo el mundo me ha estado diciendo a lo largo de la vida. Cuando
antes tenían que buscar ese tipo de comida porque no había otro tipo de alimentos y era eso si querían sobrevivir, y gracias a eso llegamos al desarrollo al que estamos hoy. Luego pasamos a la época de nuestros abuelos, de las guerras, de todo eso, que ahí no había tampoco comida, y ahora que sí la hay y que tenemos los conocimientos y toda la información de que ya no consiste en que un alimento te da unos nutrientes, sino que hay muchos alimentos con todos esos nutrientes, pues joder, haz un poquito examen de conciencia, por lo que sea. Es que además, o sea, en la época de cuando el ser humano era cazador, tampoco se pasaba ni el día cazando, ni cazaba 5.000 animales al día. O sea, la carne era también escasa y era puntual y se comía lo que se podía. Y de hecho aún salen investigaciones de, pues no, pues se comía esto, pues se comía lo otro, pues tal, pues no sé qué. O sea, y ahora es todo lo contrario. Es que ahora parece, pues eso, ¿no? Que es que ahí hay animales en cada plato, en cada tentempié, en cada snack, en cada todo. O sea, ¿habéis visto esto que salió, que ahora está muy de moda, como la carne esta desecada, en plan snack? Sí. Es asqueroso. Sí. A mí me parece eso ya lo más asqueroso del mundo. O sea, te tienes que comer eso como snack. No te puedes comer una pieza de fruta. Es necesario comerse eso. Ay, qué cara de asco, me encanta. Yo cuando estuve en Sydney me traje, que no era vegano todavía, me traje carne de canguro desecada. Y he de decir que no me la comí. Normal. Estaba asquerosa. No es tóxica, no hay que cocinar. Creo que la carne de canguro es tóxica y hay que cocinarla como un montón de horas y a una temperatura para... Igual que la de cocodrilo y la de esta, ¿cómo se llama? La de camello. Eran tóxicas, son carnes tóxicas, pero hay que... Igual que la nuestra, que también es tóxica, creo. ¡Qué rico! Sí. Y algo que me da mucha rabia, que no sé si os pasa a vosotras, es cuando alguien, para excusarse, te dice, no, pero es que estos son filetes de vacas felices, que están por el prado. Ah, sí, una puta mierda. De gallinas en libertad. Pero... Te dan ganas de ponerle las imágenes que vemos. Claro. Sí. Eso es como lo de flexitariano que decíais antes, eso es para liberar la conciencia, es decir, pues como menos estoy haciendo algo, o estas están en el monte o estoy haciendo algo, pero en realidad es para quitarte parte de culpa. Pero bueno, también es que está súper arraigado. A mí me dice mucha gente, bueno, yo es que cuando me voy de vacaciones me voy al norte porque tengo unos colegas allí en Galicia o en el País Vasco, zona del norte, con unas ganaderías que tienen unas vacas y unos bueyes viejos, que es que eso está que te cagas, no sé qué, te lo ponen ahí en el momento y te lo enseñan antes crudo y tal, y es que no hay cosa que más asco me dé que la carne cruda, o sea. Y encima, es que esto ya sí que es el colmo de los colmos, y esto es un manjar de los dioses para la gente omnívora / carnívora, porque esto ya es de ser carnívoro. Hay entrecós o cortes en general de vaca y de buey que se orean mucho tiempo, y que se llegan a pudrir, y eso se supone que es un manjar. Porque es cuanto más vieja, más oreada, más... Sí, eso vale una pasta. Y eso vale una pasta, y eso se come. Y es que, de verdad, es que lo veo tan innecesario, tan de... No me sale la palabra, pero es como tan de control absoluto, de creerte un dios sin... No. A ver, pero piensa una cosa, si pensáis en mujeres que eran veganas, que van a tener una criatura, se quedan embarazadas, hay un montón que tienen un miedo terrible y o dejan de ser veganas o no tienen niños veganos, porque está súper arraigado en el inconsciente. Si llevan desde pequeños explicándonos que esto es así. O sea, yo tengo papelitos estos que le hacen en el cole a mis sobrinas y te ponen la vaca, la leche, el queso, los huevos y te ponen, pon con una línea el huevo, ¿dónde va? Pues eso, a la gallina, la leche, a la vaca. Pues si te lo enseñan con 4 años, pues cuando eres mayor es que lo ves súper normal y los miedos están ahí. Entonces es muy difícil cambiarlo eso. Marta, tú que también eres muy fan de Friends, no sé si te acuerdas de un capítulo, es de la segunda temporada, creo, que Phoebe va a tocar a una guardería o a un colegio canciones para niños y las canciones la echaron del colegio porque no podía cantar eso porque eran verdades y decía que... Me encanta ese capítulo porque dice la vaca que ríe, no sé qué,
y luego se convierte en la hamburguesa y te la comes. Y es como, y se les llega a los niños así con una cara de, Dios, claro, realmente los niños no saben. O sea, si tú a un niño le enseñas desde pequeño, o a cualquier persona, tú le enseñas desde pequeño de dónde proviene la hamburguesa, ya te digo yo que no se come la hamburguesa. Porque se traumatiza igual que se traumatiza cualquier otra persona. Sí, pero con el tema de Sí, familias veganas, lo que me hace gracia es que dicen que las personas veganas obligan, ¿no? Obligan a los niños a comer así. Y es como, claro, los omnívoros no lo hacéis, ¿no? O sea, que bueno, de aquí los 4 hemos nacido, o sea, hemos sido omnívoros, ¿no? Ninguno ha nacido siendo vegano. Sí. O sea, a mí de pequeña no me preguntaban esto o lo otro, era lo que había de comer y era eso, y ya está. Claro. Venga, pues vamos a empezar con los mitos nutricionales y vamos a empezar con el mítico que seguro que nos han dicho alguna vez a todos los que estamos aquí. Te van a faltar las proteínas. A ver, ¿quién quiere hablarnos de las proteínas? Hombre, la reina de las proteínas, por favor. Claro. La obsesionada de las proteínas. Bueno, antes que nada, para quien nos esté escuchando, que tenemos un podcast entero, un capítulo entero sobre proteínas, que es el anterior. Vale, pues tenemos un podcast entero sobre proteínas, así que si no lo has escuchado, te invitamos a que lo escuches. Pero bueno, para resumir muy mucho, pues bueno, las proteínas es un macronutriente esencial que lo tenemos que obtener de los alimentos, esto ya lo sabemos, pero con una alimentación vegetariana o vegana no nos va a faltar proteínas y que en pleno siglo XXI todavía tengamos que estar desmintiendo esto, bueno, es un poco ya muy fuerte. Entonces, a ver, fuentes de proteína vegetal, las reinas son las legumbres y los derivados de legumbres. Los garbanzos, las lentejas, las alubias, el tofu, el tempe. Luego, ahora hoy en día hay un montón de carnes vegetales, que ya sabemos que hay mejores y peores, pero bueno, oferta hay un montón. Y luego, pues, como extras proteicos, pues las bebidas y yogures de soja, sobre todo, son las que más tienen proteína, cereales, los frutos secos, las semillas. O sea, al final, si combinas estos alimentos a lo largo del día, no vas a tener ningún déficit de proteínas y se puede llegar no solo al mínimo, que es muy fácil llegar al mínimo, ya lo comentamos en el podcast anterior, sino que puedes tener un montón de proteína, o sea, que no te va a faltar de nada. Y como recurso también existe la proteína en polvo, que no es necesaria, ya lo sabemos, pero que si se tiene que tomar, se toma, porque al final estamos hablando en un contexto de personas de primer mundo que no tenemos problema en conseguirlo y estamos atiborrados de pastillas y parece que cuando hablamos de veganismo y tomas un suplemento o algo así ya es como, no, pues ya está todo mal en ese tipo de alimentación. Y hay personas omnívoras que se suplementan miles de cosas, personas que toman un montón de medicación. Bueno, la automedicación en España es como... Sí, o sea, es que es el omeprazol y el ibuprofeno y ahí se lo toman, que da gusto. Como y no caramelo. pasa nada. En nuestros Instagrams tenemos vídeos de qué como en un día, pues si queréis ir también a echarle un vistazo, que tenemos los 4, y ya veis que en ninguno falta proteína, hay proteína de sobra. O sea que no es un mayor preocupación. Yo creo que ninguno de los 4 pasamos hambre, ¿eh? Ninguno que no. No, ni tenemos una desnutrición proteica. Pues hay otro nutriente que también da mucho juego en esto, que es el calcio, que parece que solo podemos encontrar en los lácteos. Si preguntas a quien sea una fuente de calcio, la primera palabra que va a venir a la cabeza va a ser la leche. Y bueno, eso no es así, ¿verdad? No solo hay calcio en la leche, como ha dicho Rebeca. No os creáis ese mito. Falso, completamente. Vale, lo primero que quiero decir es que, según las guías oficiales, los requerimientos, dependiendo de países, varían un huevo, vamos. Desde los 900 miligramos a los 1000 miligramos para hombres de más de 60 años y mujeres a partir de 50. Esos serían los requerimientos en España. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, está también en 1000 miligramos, pero si nos vamos a Reino Unido, está en 700 miligramos. Entonces yo lanzo esta pregunta antes de seguir. Si de verdad solo hubiese calcio en la leche, para llegar a los requerimientos, no tendría que haber tanto baremo entre unos países y otros, porque productos lácteos los podemos conseguir muy fácilmente. Es cultural, lo hemos dicho varias veces, creo que en algún que otro podcast lo hemos comentado. La industria de la leche, como dice Marta, pues está tan marketizada que lo único que quieren es, vender
porque sí, porque siempre sí, porque da muchísimo dinero, que no te venden el cuento de que el calcio solo está en la leche o que cualquier otro, cualquier nutriente. O sea, ahora mismo vivimos en una sociedad y en una industria en la que solo te dicen que los nutrientes para tener una alimentación buena provienen exclusivamente de los animales. Es lo que dice Alberto, que a mí es lo que más, cuando hablamos sobre todo de las recomendaciones diarias, no solo en el calcio, es que en otras también hay disparidad, pero lo del calcio es muy fuerte. Porque es eso, yo siempre pongo la comparativa con Japón, lo que pasa es que Japón nos pilla muy lejos, pero es que el Reino Unido, que está aquí al lado, tiene, o sea, aquí tenemos entre 1000 y 1200 miligramos y en el Reino Unido 700. Y es como, a ver, esa diferencia, ¿por qué? ¿Por qué? Pues lo que comentas tú, ¿no, Alejandra? Es, bueno, porque aquí la industria láctea en nuestro país tiene un poder impresionante, tiene una historia muy heavy, y aún sigue teniendo mucho poder, ¿no? Y después, luego el marketing, ¿no? La vaca feliz, la vaca que ríe, el bienestar animal, la vaca pastando, que es como si la vaca pastando... me gustaría a mí verla pastar, a ver cómo la ordeñas. Vale, ¿qué alimentos de origen vegetal pueden tener calcio? Pues tenemos las verduras de hoja verde, la cale, col rizada, coliflor, repollo. Tenemos también legumbres como pueden ser los garbanzos, las alubias, frutos secos como las almendras, semillas de sésamo que tienen bastante calcio, el brócoli. Además, las verduras de hoja verde como la col rizada, el brócoli o la col china se absorbe el doble de calcio que, por ejemplo, con la leche. Así que hay bastantes fuentes vegetales que tienen calcio. Y otros beneficios extra de tomar estas fuentes vegetales, aparte de que del calcio que tienen, es un beneficio extra de fibra, de ácido fólico, por ejemplo, de hierro, antioxidantes que también tienen. Y al final, pues es un plus que no solo es el calcio que nos pueden dar, sino que nos dan muchos más micronutrientes y vitaminas y minerales. El tofu, no sé si has comentado también que tenga sales cálcicas, ¿verdad? Sí, el tofu hecho con sales de calcio tiene un montón. Eso también hay que mirar, porque a veces vienen con sales de magnesio o con otro tipo de minerales que no tiene tanta proporción de calcio, que sí que tiene, pero tiene menos. Y luego también es importante con el calcio la exposición al sol, a la vitamina D, que es la que funciona con el calcio, y luego hay otros nutrientes como la vitamina K y el magnesio, que también tienen que estar en compañía del calcio, pero que están en verduras, en hortalizas, en cereales, o sea, en todo lo que come un vegetariano o un vegano. O sea que... No, el calcio no es ningún problema, la verdad. Ninguno. Y las almendras, que están riquísimas, y las almendras es de lo que más calcio tiene. No sé si más que la leche. La leche de almendras también, por cierto. Bueno, otro de los mitos que hemos hablado un poco es el de la vitamina D, que otra vez más se supone que siempre está en los animales. Entonces, sabemos que esto tampoco es cierto y en realidad la fuente principal de vitamina D tiene que ser el sol. Pero de esto nos va a hablar más Alberto. Tú que es de Burgos y no ve el sol en todo el año. Venga. Pues sí, a ver, la principal fuente es el sol, con una exposición, luego dependiendo de la latitud del país en que vivas, etcétera, donde vivas, pero para líneas generales, con una exposición a la luz solar directa, sin protección, entre 15 y 20 minutos, en cara, brazos y piernas, sería más que suficiente para sintetizar la suficiente vitamina D que necesita tu cuerpo diariamente. También luego en alimentación tenemos muchos alimentos, sobre todo pues puede ser cereales o bebidas vegetales que vienen también suplementadas con vitamina D, entonces que tampoco es difícil conseguirla. Sí, lo de la fortificación se lleva mucho también en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que no hay mucho sol. Ahí sí que tienen muchos alimentos, sobre todo zumos y cosas así fortificadas, que no estaría mal que también lo hicieran aquí en España, porque a pesar de que parece que en Europa y en España hace un montón de sol, en realidad no hay tanto. Y al final hay la falta carencia, de vitamina D sí, es un mal endémico, casi toda la población. De hecho, yo he ido alguna vez a hacerme análisis y me han dicho, no te hacemos porque es que le falta a toda la población. Y directamente Osakidetza, lo que es aquí el ambulatorio que hay aquí no te lo hace. Te lo tienes que hacer por privado porque directamente dice, no, como es una falta que le falta a todo el mundo, pues ya está.
Que las personas que tienen tiroides les cuesta muchísimo absorber la vitamina D. También decir que no a la gente que no se suplemente así a lo loco. O sea, que antes de Hombre, suplementarte, lo que ha dicho Rebeca, mírate cuánta vitamina D tienes, hazte un análisis y a partir de ahí tu médico te dirá cómo te tienes que suplementar y de qué manera. O sea, que no vayas a cualquier sitio, te compres una cajita de vitamina D y te la tomes porque sí, porque al final puede ser más mal que bien. No, decir simplemente que los requerimientos suelen estar entre 30 y 50%, 50%, entre 30 y 50 nanogramos por microlitro, creo. Pues sí, eso habría que mirárselo una vez al año y ojalá que lo hiciesen en los médicos habitualmente, aunque no lo hagan, porque lo que dices tú, si lo tomas por tu parte, puede ser peor, puedes tener una hipercalcemia, problemas de riñones o problemas de los huesos, que al final es peor el remedio que la enfermedad. que la enfermedad. Sí, porque, o sea, que lo que habéis comentado, Alberto, de no suplementarse porque sí, porque la vitamina D en exceso puede ser tóxica para el organismo. Que lo que comentábamos antes de que no hay que autosuplementarse ni tomar, igual que lo hacemos con los medicamentos, que no te tomas un ibuprofeno porque sí, pues la vitamina D, aunque hayamos dicho que hay déficit en toda la población, lo que hemos comentado, que antes de suplementarse ni nada, analítica, ver los rangos y el suplemento que sea de parte del médico, porque al final tú puedes tener o sea, de aquí los 4 podemos tener un déficit, pero el suplemento será distinto, porque el suplemento es en función al déficit que tienes. Y ya está, nada más. Bueno, luego en caso también puedes hablar con tu médico, en el caso de ser vegano, de mirar si se puede tomar vitamina D3, que también la hay vegana. Mirar que no lleve lanolina o que no lleve grasa de pescado, que la hay, que se puede sacar de los líquenes. Pero bueno, siempre hablar con el médico y en función a lo que a uno le digan, pues para adelante. Y bueno, vamos a seguir con otro mito más, que es el del hierro. El hierro y la carne roja. A ver, ¿dónde más tenemos el hierro? El hierro, magnífico hierro. Que siempre se nos ha dicho que el hierro solo se encuentra en la casquería. Berberechos y como mucho las lentejas y las espinacas. Tenemos una ingesta diaria que son 9 miligramos en hombres de entre 20 y 59 años y de 18 miligramos en mujeres entre 20 y 59 años. Que esto entiendo que los mayores miligramos, o sea, a nosotras se nos sube un poquito más por el tema de la menstruación y la pérdida de sangre y todo esto que es muy importante. Luego tenemos 2 tipos de hierro, que es el hierro hemo, que es el que viene de origen de animal, que se llega a absorber hasta un 35%. Este es el que se absorbe a través del estómago, de la pared intestinal, ¿vale? Luego tenemos el hierro no hemo, que es el que proviene de los vegetales y su absorción puede llegar hasta el 20%, ¿vale? Este se absorbe de manera muchísimo más controlada porque cada persona absorbe las cantidades que necesita. Vale, y tenemos que saber que para tener una buena absorción del hierro no hemo es súper importante compaginarla con vitamina C y aquí ya podemos llegar hasta un 30% de absorción. ¿Vale? Alimentos que contengan vitamina C, pues puede ser el vinagre, el limón, los pimientos rojo, verde. Y luego también, súper importante, después de las comidas que contengan hierro, el té y el café y el cacao también entraría en eso. Habría que tomarlo como 1 hora más tarde porque si no, no se absorbería bien el hierro. O sea, impediría la absorción del hierro. Si después de comerte unas lentejas, básicamente, te tomas el té o el café, mal. Lo estás haciendo mal. O una cerveza también, beber con cerveza o beber con alcohol las comidas no se absorbe igual. Y luego, ¿qué alimentos tenemos de origen vegetal ricos en hierro? Pues las verduras de hoja verde, los frutos secos, las legumbres, las frutas desecadas y los cereales integrales. Alimentos con vitamina C ricos como las naranjas y los pomelos. Y los pimientos rojos, los pimientos verdes, el kiwi, el brócoli, las fresas, el melón, las patatas, el tomate y el perejil fresco. Y la vitamina A y los betacarotenos, que ayudan también a la absorción del hierro y lo podemos encontrar en las hortalizas de color rojo y naranja como las zanahorias, la remolacha,
la calabaza y ya está. Bueno, también tenemos el ácido málico, que está en las uvas y ayuda a la absorción. Y a modo práctico, hemos dado un montón de información, unas lentejas con verduras, pues un pimiento rojo, un pimiento verde, una zanahoria, un chorrito de vinagre y después no tomar un café ni una tableta de chocolate de postre. Básicamente ahí estás ayudando a que se absorba más hierro y así de fácil sería, que no hay ningún problema tampoco con el hierro. Que hemos dado un montón de información, pero que al final a la práctica no es nada difícil. Si, por ejemplo, comes las lentejas, no acompañarlas con queso ni lácteos por el calcio, porque puede también interferir en la absorción de hierro. Entonces, para que lo sepa la gente, igual se come unas lentejas y luego se come de postre un yogur, que tampoco sería muy recomendable. Bueno, yo quería hacer mi aportación contra el sistema, como siempre, que es lo que he dicho más o menos antes con el tema de la leche. Igual, pues pasa lo mismo con el hierro, que te venden, pues eso, lo que he dicho al principio, que te venden que el hierro pertenece, o sea, si tienes el hierro bajo, siempre que a una persona se le diagnostica una anemia ferropénica, siempre dicen, pues cómete un higadito a la plancha o chorizo o morcilla, porque bueno, la casquerilla, la sangre tiene muchísimo hierro y vamos, enseguida tal. Bueno, pues no. Aparte de todos los alimentos que hemos dicho, estoy un poco cansada de, no sé si opináis lo mismo, o sea, aquí abro meloncito, si opináis vosotros lo mismo con respecto al marketing de los supermercados que tú pasas, ¿no? Y nos encontramos los pasillos de los cereales, por ejemplo, que son muy llamativos, las cajas, los packaging son muy llamativos y te ponen con grandes letras, rico en calcio, rico en hierro, rico en vitamina D, vitamina C, tal. Lo primero al final siempre que nos encontramos en ingredientes es el azúcar y no vemos marketing en las verduras. Las verduras, ¿qué pasa? Que no necesitan marketing. ¿Veríais bien letreros grandes en los supermercados o en las carreteras, las típicas vallas publicitarias en las que en lugar de anunciarte un Burger King, te anunciarán que si comes más verduras, si aumentas el consumo de verduras verdes o de verduras de hoja verde o cualquier tipo de verdura, aparte de que te van a proporcionar muchos más nutrientes y vas a estar muchísimo mejor, también te va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2 y todo este tipo? ¿Os imagináis que esto fuera así? Sería maravilloso. Es un poco imposible. Ya, la utopía. Ya. Las utopías. Si hay alguna campaña del gobierno, si hubo o así, ¿no? La de 5 piezas al día o 5 raciones de frutas y verduras y tal. Tampoco es que he oído mucho últimamente, pero antes sí había una campaña sobre eso. Sí, bueno, ahora hay un anuncio en las radios que sale una mujer chillando con una voz horrible y de niña chica. No entiendo por qué intentan infantilizar estas cosas tampoco. Cantando de come más verduras, ¿cómo es? Súper guay, las verduras son divertidas. Joder, ¿por qué no? O sea, carteles en los supermercados, esto tiene vitamina tal, esto no sé qué, esto te ayuda a prevenir, por un lado te venden que hay que comer bien y qué tal, pero realmente no te lo venden bien, porque no te hacen publicidad real de lo que supondría para tu estado de salud alimentarte a base de plantas y de legumbres. Y sin embargo sí hacen campañas y sí hacen publicidad de come más carne, consume carne local o consume pescado de no sé qué. Pero eso es lo mismo de antes, es el poder de la industria por un lado y yo te digo, más que campañas así publicitarias, yo iría a lo que a la gente de verdad le importa, que es el bolsillo. Es decir, que los alimentos ultraprocesados fueran muy, muy, muy caros y alimentos, pues frutas, verduras, legumbres, fueran más accesibles, porque encima ahora con el tema de la inflación nos están tomando el pelo y cada vez está todo más caro. O sea, hasta unas legumbres, que es de lo más barato, pues que hasta unas legumbres ahora es como, ¿esto qué es? ¿Sabes? No llego con mi sueldo de 1.000 eurista que tiene toda España, ¿sabes? Como no. Y yo tiraría más por ahí, por que meterse en el bolsillo de la gente. Al final es eso. Si tú tienes, como pasó con los refrescos, que ya sé que al final no es una medida que eduque, porque el tema de la educación nutricional es algo que falla,
Pero bueno, es una medida que ayudaría al final a la salud de las personas y a los bolsillos. Porque si tú tienes pues eso, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los croissants estos que te vienen en una bolsa, que te vienen 20, y a lo mejor te vale 2 euros. Y en cambio, 1 kilo de plátanos ya te cuesta 3 euros, y 1 kilo de plátanos a lo mejor son 5 plátanos. Pues una familia que no llega a fin de mes comprará los croissants antes que el plátano, incluso sabiendo que el plátano es más saludable. Pero también es una cuestión de bolsillo y de, pues bueno, al menos el niño va a tener algo de alimento. Yo tiraría más por ahí, porque al final sí, las campañas publicitarias obviamente tienen poder, ¿eh? Y comprobado está que los ultraprocesados venden gracias a todo el marketing. Pero bueno, si de parte del gobierno metieran más mano al bolsillito, pues al dinero, yo creo que se conseguiría algo. Es que les da igual lo que comamos. O sea, ellos, literal, es muy bruto lo que voy a decir, pero ellos lo que quieren es que nos inflemos a comer, que comamos mal, que paguemos por esa comida, que a raíz de eso vayamos al médico y que le paguemos a las farmacéuticas por todos los medicamentos que nos puedan dar para solucionarnos cualquier tipo de problema. Ahora mismo, a día de hoy, tienes un problema de, por ejemplo, una mala indigestión, te has inflado a comer, publicidad de heno, tómate un antiácido, tómate un Almax, tómate un no sé qué, pero no se anuncia aún, tienes el estómago hinchado, te has hinchado de comer, coño, tómate una infusión de cúrcuma y jengibre, a ver qué pasa. A lo mejor te vas a sentir muchísimo mejor. O prueba a no darte el atracón del siglo. O prueba no a darte el atracón del siglo, claro, que es que esto es otra. Es que a veces lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que cualquier reunión familiar es como una excusa para eso, ¿no? Para ponerse hasta el culo, ya sea de barbacoas, de alcohol, de todo junto, y es como, no hace falta, ¿no? Supuestamente es para estar con las personas, no para ponerte hasta el culo. La costumbre española, ¿no? Reunirnos a la mesa y venga, comida y bebida, venga. El omeprazol que estabais diciendo, ahora que lo comentáis, los inhibidores de la bomba de protones dificultan la absorción de la B12. O sea que los vegetarianos y veganos, mucho cuidado con ponerse también omeprazol, porque te baja las reservas que da gusto. ¿Qué es eso? Es que al final también la medicación interactúa con un montón de cosas. Pero con muchísimos medicamentos que se dificultan la absorción de muchísimos nutrientes. Vamos a pasar a otro de los mitos que también tiene que ver con la carne y demás. Vamos a hablar del omega 3, que también cuando vimos omega 3 nos viene a la carne, marisco, pescado y ya. Bueno, pues vamos a ver, ¿dónde tenemos además el omega 3? Alberto, nos lo cuentas tú ahora. Vale, lo primero que tenemos que decir es que el omega 3 es un ácido graso que nuestro cuerpo no lo puede fabricar. Por lo tanto, lo deberemos ingerir, lo deberemos obtener a través de la dieta. Así, muy rápido resumido, para que la gente lo entienda muy fácilmente, tenemos puede haber como tres variedades, ¿no? Digamos, el ALA, el EPA y el DHA. No nos vamos a meter con nombres técnicos porque tampoco a la gente le va a interesar mucho. Si hablamos del ALA, este puede ser almacenado y consumido en cantidades importantes y después va a pasar a DHA, ¿no? ¿En qué alimentos podemos encontrar este ácido graso? Pues lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal como las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces, algunas algas también, creo. Si no estoy equivocado, sí. Pero sobre todo, yo personalmente lo que más consumo son semillas de lino y nueces para consumir, o sea, para obtenerlo. Este ALA, como he dicho, se va a convertir en DHA, que es lo que al final se va a producir en el hígado y en el cerebro, y las conversiones pueden variar según personas, y es como lo van a obtener los vegetarianos o los veganos, pues este ácido graso. La función de este omega 3 sabemos que produce el riesgo cardiovascular, la inflamación y el daño oxidativo que puede tener nuestro organismo.
Vale, si somos todavía más específicos, el DHA además participa en el desarrollo visual, o sea que nos va a ayudar con la vista, en el sistema nervioso y especialmente en la etapa fetal, por lo que es muy importante que las mujeres que estén embarazadas tengan un buen aporte de omega 3. Y después, una vez que ya nace el bebé, en la primera infancia, también hay que tener un buen aporte de omega 3 porque es realmente importante. Con los alimentos que he hablado antes, para conseguir el omega 3, el ALA, muy facilito, unos 10 o 15 gramos de nueces, con eso lo tendríamos cubierto, entre 5 y 8 gramos de semillas de lino o semillas de chía, que las podremos moler o remojar, porque si no, no vamos a obtener bien no le vamos a sacar todo el jugo a esa semilla porque nuestro organismo, según te la vas a comer, la va a expulsar por el otro lado. Y también puedes comer entre 2,5 y 5 gramos de aceite de lino, que también te va a ayudar a obtener unos buenos requerimientos de omega 3. Cuidado con Ya, las semillas de lino, que son un laxante estupendo y maravilloso, Cuidado porque yo no las puedo tomar. Yo las semillas de lino no las puedo no. Yo tomo todos los días. Más a gusto que... ¿Y molido tampoco? No. Yo no puedo, o sea, las tengo y las utilizo como molido huevo si quiero hacer alguna elaboración de pastelería, alguna masa, en plan alguna masa elevable, que no me salía la palabra. Pues eso, tipo roscón de reyes o tipo un bizcocho o algo así que necesite de levadura fresca y que, pues para sustituir el huevo, utilizo las semillas de lino. Pero lo que es tomarme las semillas de lino con un yogur o con algo tipo, como dice él, de desayuno o en una ensalada o algo de eso, algo diario, no puedo. Me puedo tirar todo el día en el baño. Vale, ya para terminar, un aporte súper rápido de las nueces, que son el mejor fruto seco del mundo mundial. Y eso se lo rebato a quien quiera. Decir que es el mayor fruto seco que tiene mayores cantidades de antioxidantes y de omega 3. Y que según un estudio, así a modo de anécdota, investigadores concluyeron que las nueces eran los frutos secos que mayor asociación tenían, sobre todo en la prevención de muerte por cáncer. Se les dio a los participantes pues una dieta en la que incluía nueces y tal, que se consumían más de 3 raciones de nueces a la semana y el riesgo de morir por cáncer se redujo a más de la mitad. Así que comer nueces todos los días, por favor. Un aporte respecto al omega 3, que importante también, aparte de consumir alimentos de omega 3, reducir el consumo de omega 6, porque el omega 3 y el omega 6 compiten en la absorción y gana el omega 6, para que nos entendamos así. En una competición entre omega 3 y omega 6 gana el omega 6. Si nos ponemos en contexto de España, tampoco tendría mayor dificultad porque el omega 6 está en muchos aceites vegetales y en margarinas y tal, que no debería ser de consumo frecuente, así que no debería haber problema. Y también está en bollería y todo esto porque suele llevar esos aceites y esas margarinas, que tampoco las recomendamos que se consuma la bollería industrial prácticamente nunca, así que sí, pero no debería haber problema. Está en la quinoa, por ejemplo. Sí, es que el omega 6 está en muchos sitios. Pero bueno, la quinoa tampoco, o sea, normalmente no es algo que vas a consumir cada día. Bueno, habrá quien sí lo haga, pero no es algo que, por eso, que tampoco es como apunte, así que hay que tener cuidadito. Sobre todo, pues sí que habrá gente que a lo mejor consuma siempre aceite de girasol. Mejor cambiarlo por la oliva. Bueno, pues vamos a por otro de los nutrientes controvertidos, que en este caso es el yodo. El yodo también pues, nos recuerda a mejillones, a mariscos y demás, pero el yodo lo encontramos también en otros lugares. Alejandra, háblanos un poco del yodo. ¿Qué nos cuentas? Vamos a por ello. Pues al yodo le pasa exactamente lo mismo que a la B12, más o menos.
no forma parte de los animales, ni del pescado, ni del marisco. El yodo es un elemento natural que se encuentra de forma natural en el agua del mar y en algunas rocas y sedimentos. Luego, cuando entra en contacto con el aire, en el rocío marino o como yodo gaseoso, esto entra en contacto con el aire, se va al agua y puede entrar gracias a ese agua, puede entrar en el suelo, en los alimentos, en la tierra y bueno, ahí es donde se deposita en la vegetación. Y por eso mismo se suele decir que la principal fuente de yodo suelen ser los pescados y los mariscos, porque al estar en contacto con el agua lo absorben y por eso lo tienen. En el caso de los animales de campo sería a través del pasto, porque esa tierra del regadío y de todo eso, pues ahí está el yodo, pero es porque el animal lo come. Pero es que ya no hay animales que estén pastando en el campo ahí libres y felices. Entonces, las plantas, pues les pasa lo mismo. Al contacto con el suelo y el agua, pues pueden tener cantidades de yodo. Los alimentos con más yodo que tenemos son alimentos de origen vegetal. Pues son el ajo, las acelgas, las judías verdes y las algas. Importante, las algas. Y no nos olvidemos de la sal yodada, que se le añade el yodo a la sal y ya está. Y es la opción más rápida y más sencilla de absorber el yodo. Luego, las cantidades que necesita nuestro cuerpo varían según edad y sexo. En el caso de los babies, pues los que son recién nacidos hasta los 6 meses necesitan unos 110 microgramos por día. Luego, de los 7 a 12 meses sube a 130 microgramos. Los niños ya pues están a 90 microgramos hasta los 13 años, que ya serían, o sea, hasta los 9 años, que ya subiríamos a los 120. Y luego en los adolescentes y los adultos, 150.000 microgramos al día. Y no nos olvidemos de las mujeres embarazadas que necesitan incrementar esta dosis a 220 y cuando son lactantes a 290. Por otro lado, hay que saber que el yodo es un mineral esencial para nuestro organismo, igual que el omega 3, igual que las proteínas y otras cosas, que lo que tenemos que hacer es añadirlo a nuestra dieta para poder absorberlo. Además, este mineral es necesario para la producción de la hormona tiroidea, ya que regula el metabolismo, que es muy importante. Entonces, la deficiencia de este mineral puede producir alteraciones en el bocio, provocar hipotiroidismo e infertilidad. Por eso las personas que tienen hipotiroidismo, pues el yodo no es aconsejable que lo tomen, porque el Eutirox se llama, Eutirox es el más básico. Si consumes alimentos con yodo, pues puede evitar que absorbas el medicamento. Y al final, pues la hormona no te va a funcionar bien. Como he dicho, es muy importante subir las cantidades en época del embarazo, tanto para la mamá como para el feto y durante la lactancia en niños y en adolescentes. Súper importante el yodo, que pasa muy desapercibido, ¿eh? ¿No creéis que es uno de los minerales que está así como muy abandonado? Sí, y que además el yodo que se nos pone a nosotros, a los vegetarianos, pero es que el déficit de yodo se da en población general. Igual que con el omega 3, que a mí me hace mucha gracia porque es como el omega 3 y el yodo está en el pescado y es como, uy, sí, como si la población consumiera muchísimo pescado, ¿sabes? Vete tú al consumo de pescado semanal que hay en España. Sí, es nulo, es que es de risa. Que te comes unos mejillones el sábado haciendo el vermut. No es suficiente. Y la recomendación a día de hoy para el yodo es tan fácil como sal yodada, así es que no tiene más. Es barata, es económica, o sea, Claro. es barata, es accesible. Y es tan fácil como cocinar con sal yodada, que esa sal añadida a un plato de comida no es el problema. O sea, eso no te va a repercutir ni te va a hacer ningún daño. De hecho, todo lo contrario, porque te va a aportar el yodo necesario. Pues sí que tienen que tener la gente cuidados con las algas, que es muy buena fuente de yodo, pero también de otros micronutrientes que si los consumes en exceso puedes tener al final un problema bastante grave. Sí. De hecho, de yodo también. Pero
con mucha Sí, moderación. el consumo el exceso de yodo también puede repercutir y puedes tener problemas de salud también. Y que, bueno, al final cualquier exceso de cualquier alimento es malo. Y antes cuando habéis dicho lo de las vitaminas y que la gente cuando le falta algo tienden a suplementarse directamente sin tal, el exceso de vitaminas también puede producir enfermedades y puede producir problemas. O sea que, ¿cómo se Eso desde llamaba eso? luego. No me acuerdo. Tenía un Hipervitaminosis. nombre. Sí, hipervitaminosis. Vamos a seguir con otro nutriente muy controvertido, el más, yo creo que dentro de las dietas vegetarianas y veganas, que es la vitamina B12. ¿Hay que suplementarla sí o sí? Pues respondo yo, sí. Sí. Vegetarianos y veganos. ¿Vegetarianos también? Sí, vegetarianos también. Porque aunque se consuman leche y huevos, para llegar al rango de B12 tendría que ser una cantidad brutal, que se pasaría uno de calorías y bueno, se arregla mucho más fácil tomando una simple pastillita. Lo que sí me gustaría puntualizar un par de cosas, y es que la gente que dice que la carne tiene B12, eso no es así, que por ahí iba un poco antes Alejandra también comentándolo. La B12 en realidad está en la hierba. Son unos microorganismos que están en la hierba y cuando las vacas que pastan, las pocas que lo hacen, pues la consumen y pasa a su sistema digestivo, ahí se convierte en B12. Pero en realidad es un microorganismo y se puede hacer en laboratorio de manera que sea vegana. Entonces, bueno, de esta manera, veganos y no veganos nos estamos suplementando, porque si estás comiendo la B12 de la carne de un animal, nosotros nos estamos saltando un paso únicamente, porque muy poca gente hay que realmente coma carne de pasto. Los que lo hagan, pues bueno, sí la obtendrán por ahí. También depende de cuántas veces lo hagan. Luego también decir que no hay ningún alimento de origen vegetal que tenga B12 suficiente como para que la podamos, ¿cómo se dice? Perdón, para que sea disponible para nuestro organismo. Entonces, sí o sí hay que consumir esa B12. Hay algunas fuentes como algas, algunos hongos, el alga espirulina, que decíamos antes, hay que tener mucho cuidado porque son corrinoides, no son realmente B12, y eso lo que puede hacer es que hagamos un análisis y que nos salga que está en rango, cuando en realidad estamos falseándolo y podemos estar escondiendo un déficit. Madre mía, es Entonces, que... ya os digo yo, B12 sí o sí. ¿Dónde está el problema? No sé, la gente cuando oye, es que vegano, se tiene que tomar la B12. Bueno, y una embarazada el ácido fólico también, o la gente que cuando llega la primavera se compra multivitamínicos y se los toma sin saber si les falta nada. Pues bueno, en este caso creo que no tiene ningún problema el tomar esta pastillita, que todo lo que tiene son beneficios. No sé qué opináis vosotros en respecto a esto. Yo estoy, Completamente de vamos, acuerdo. totalmente de acuerdo. Y que la Entonces, B12 no solo, la B12 también depende de la absorción que tenga cada persona. O sea, hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que tienen que suplementarse la B12 porque tienen problemas de absorción o lo que comentabas antes, Rebeca, del omeprazol. Es que esto ya no es que seas vegana o no, es que si tú llevas una alimentación omnívora y te estás tomando un omeprazol diario, seguramente la B12 no la tengas en rango. Seguramente, o sea, estoy generalizando, habrá quien sí, habrá quien no, pero te está dificultando la absorción. Y esto ya no es, o sea, es que la B12 al final no es solamente un problema de gente vegetariana o vegana, es que es un problema de todo el mundo, porque hay mucha gente que De se la todo tiene el que mundo. suplementar. las personas mayores de 65 años que también a partir de esa edad se empieza a perder mucha B12, también tiene que tener mucho cuidado y mirar los niveles de B12 que puedan tener. Lleve la alimentación que lleve, da igual, como habéis dicho. Sí, y ojalá la atención primaria hiciera también unos análisis decentes de vitamina B12, o por lo menos de homocisteína, porque sabemos que bueno, que deja Bueno, bastante que desear. me la incluyó mi médica, me quedé asustado. Sí.
Pues resumiendo, la alimentación vegetariana es una alimentación saludable, adecuada para cualquier etapa del ciclo vital. Las motivaciones para adoptar esta alimentación pueden ser variadas, como la abolición de la explotación animal, razones ecológicas o razones de salud. La dieta vegetariana tiene una historia que se remonta a la antigüedad y ha llegado hasta nuestros días, por eso sabemos que no es una moda. Y por otra parte sabemos de las proteínas que no nos vamos a morir por ellas, ya hemos hablado de ellas un montón y sabemos cómo es muy sencillo llegar a los requerimientos siguiendo todo lo que hemos explicado. Y bueno, hemos descubierto también que el calcio no está solo en los lácteos, que podemos también comer crucíferas, legumbres, prestar atención también a los métodos de cocinado para evitar los oxalatos, no sé si lo comentamos eso, pero es importante también, aparte de comer verdura cruda, comer verdura cocida también. Y bueno, que la principal fuente de vitamina D es la exposición solar, tomar alimentos también con vitamina C para que ayude también a ese hierro, y separar las tomas de los taninos, como café, té y chocolate. También hemos hablado de las fuentes de omega 3, que es mejor tomar aceite de oliva por ese ratio de omega 3 y omega 6, que hay que tomar B12 siempre si eres vegetariano, así como si eres vegano, y que en el yodo lo tenemos en verduras, en algas y en la sal yodada también. Y tener un poquito de cuidado con el exceso tanto de la sal como de las algas. Tomarlo un poco con precaución. Y bueno, y una vez desmentido estos mitos sobre alimentación, vamos a por la siguiente sección que nos ha preparado Alejandra, un verdadero o falso. Nos va a explicar un par de titulares de noticias y los demás vamos a tener que averiguar a ver cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Yo os traigo dos noticias. Una es verdadera y otra es falsa. Os leo la primera noticia. Mujer vegana se divorcia de su esposo por darle nuggets de pollo a su hija. Él no puede decidir por ella. Y la segunda noticia, una niña de 2 años ingresa en la UCI por seguir la dieta vegana. ¿Cuál creéis que es la verdadera y cuál creéis que es la falsa? Está difícil, ¿eh? Yo creo que es la de la niña que ingresa por la dieta vegana. Pero creo que el titular es un poco tricky, engañoso. ¿Esa cuál es? ¿La verdadera o la falsa? La verdadera, la de la niña ingresada por la dieta vegana. O sea, que la verdadera es la del divorcio. Que... Yo lo haría. Yo estoy con la Marta. del divorcio. Yo estoy con Marta. Diría la 2 porque alguien que es vegano, como la mujer que se divorcia de su esposo, no creo que no tenga tanta empatía con su esposo como para mandarle a la mierda porque le ha dado una besa a la hija. Quiero pensar, pero claro, como la gente está tan loca, pero diría que la verdadera es la 2. O sea, quedamos entre Marta y Alberto, que dicen que la verdadera es la de la niña ingresada por dieta vegana, y Rebeca dice que la del divorcio. Pues gana Rebeca. Divorcio. Me quedo loco. ¿En serio? Esta familia, o sea, el chico era vegano, la mujer se hizo vegana por el novio porque el novio no quería animales en la casa, y va el novio, marido en este caso ya, y le da a la hija nuggets de pollo y se formó la hostia que la mandó a tomar por culo. Y la noticia de la niña de 2 años que ingresa en la UCI por seguir la dieta vegana es un bulo. O sea, fue noticia, pero era un bulo. Era falso. Yo me he quedado flipado. Bueno, yo por una vez no te hablaría con él, pero a saber cómo ha sido la historia también. A lo mejor eso era ya la última gota que colmó el vaso. Puede ser. Pero me he quedado, cuando la he leído, digo, no puede ser. Esto, digo, ¿de verdad estoy leyendo una fuente verídica? Madre mía, qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues esto sería todo por hoy. Esperamos que hayas llegado hasta aquí escuchando lo que hemos estado contando, todas estas dudas sobre nutrición, los mitos, y que toda esta información te haya sido
pues beneficiosa o que te haya aclarado alguna duda. Para cualquier tipo de comentario, como ya sabes, nos puedes encontrar en YouTube, en iVoox, en Spotify, también en nuestro correo electrónico ddietistas@gmail.com, o puedes contactar con nosotros en nuestras cuentas personales, que también tenemos todos cuentas de Instagram. Y bueno, esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Hemos desmentido muchas cosas, que ya era hora. Falacias fuera. Comer nueces. Y fruta y verdura. Que el tofu os acompañe. Y la fuerza. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao. Chao.